El día de hoy hablaremos del humanismo cristiano en el siglo XX. Se eligió el tema del humanismo cristiano en el siglo XX porque anteriormente en clases se estudió el pensamiento cristiano y se nos hizo sumamente interesante cómo la doctrina de Cristo logró la universalización mediante la trascendencia de su herencia cultural, y con ello una visión distinta del hombre. Por eso, a continuación, se hablará de cómo en el siglo XX se muestra el humanismo cristiano y su impacto en la sociedad. Para adentrarnos un poco más en el tema, vamos a hablar primero de qué es el humanismo. El humanismo es una actitud que intenta reencontrar y recuperar tanto la dignidad como los derechos y las libertades del ser humano, así como su desarrollo y el progreso en el mundo en el que vive. Por otro lado, el cristianismo tiene como base y el fundamento las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado también Jesucristo. El cristianismo del siglo XX se caracterizó por una fragmentación acelerada, porque este siglo vio el levantamiento de grupos liberales y conservadores. Ahora, una vez que sabemos esto, podemos decir que el humanismo cristiano entiende que la búsqueda y el reencuentro de los fundamentos de la grandeza nunca pueden efectuarse sin el Dios que se ha revelado plenamente en Jesucristo para salvar al hombre íntegro. El humanismo cristiano cree en la providencia de Dios Padre, es decir, espera la salvación del mundo por medio de su Hijo único Jesucristo y defiende la caridad en la verdad, es decir, el amor fraterno o fraternidad humana es como la ley fundamental del cristianismo. Todo esto para que lleve a un progreso y el desarrollo del ser humano, es decir, de la humanidad. Todo dando respuestas a los problemas que azotan al hombre, como el hambre, la miseria, la pobreza, las guerras, la violencia y todos estos problemas existenciales que abruman al ser humano. El humanismo cristiano tiene dos fuentes principales, la filosofía cristiana y la doctrina de la Iglesia. Estas trazan líneas de orientaciones acerca de la concepción de la persona, los valores del orden social, la justicia en las relaciones humanas y entre los estados, el bien común como finalidad de la acción política y la ética como sustento de esta. Para el humanismo cristiano, la caridad en la verdad es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y en sí de toda la humanidad. Tiene su origen en Dios y en el amor eterno, y es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Además, ella da verdadera sustancia a la relación con Dios y con el prójimo. Principales valores. El amor es el valor principal para hacer un mundo más humano con la compasión y la solidaridad. Hablar de cristianismo es hablar de la persona de Jesús, que con sus hechos y palabras nos muestra la potencialidad de cada persona. Una visión positiva de la persona, que cree en la persona, en sus capacidades, en la posibilidad de mejora, de aprender y de ir construyéndose a lo largo de la vida. La comunidad o la sociedad es el espacio donde la persona se desarrolla y encuentra las condiciones necesarias para su progreso. Los principales exponentes de este humanismo cristiano se encuentran Jacques Maritain, Emmanuel Mounier y los pronunciamientos de la doctrina social de la Iglesia. El humanismo integral y el hombre y el Estado son el fundamento principal del humanismo cristiano. A su vez, es la base del desarrollo mundial del movimiento político demócrata cristiano, iniciando en Europa y en América Latina, en la primera mitad del siglo XX. Aportes de Jacques Maritain. El humanismo central es de sus obras más importantes. Es una concepción cristiana a tres niveles: comunitaria, personalista y pluralista. Comunitaria porque tiene el bien común como exigencia suprema de la naturaleza humana. Es diferente a la simple suma de los bienes particulares y superior a los bienes individuales. Personalista porque busca la perfección y la libertad que el hombre pueda desarrollar los grados de vida en lo material, intelectual y moral, y pluralista porque está basado en el espíritu de la diversidad y la libertad.
Para Maritain, la acción de los laicos es decisiva para el cristianismo. Según él, los planos del magisterio de la Iglesia en la vida de los hombres se expresan así. 1. La vida del espíritu. Comprende la existencia humana a la luz de la eternidad, los principios y valores universales, la primacia de lo espiritual sobre lo material y la fe. 2. El orden social se da a partir del Evangelio. La doctrina se refiere a la cuestión social expresada en las encíclicas sociales y otros documentos sobre temas sociales. 3. Interpretación laica de los hechos sociales. Comprende el pensamiento y acción cuando estos se confrontan con la realidad del ambiente. Emmanuel Mounier nació en Grenoble el 1 de abril de 1905. Fue un filósofo francés atento a la problemática social y política. Aportó un modo de pensar y vivir, lo que se denomina pensamiento personalista comunitario. Confiaba en un humanismo personalista, que no debía ignorar la diversidad de creencias, parciales o totales, sobre el universo y el hombre, y que estas creencias encontrarán hombres que más adelante sean capaces de comprometerse en libertad. Cabe destacar que el catolicismo de Mounier se encuentra totalmente inmerso en una ansia de renovación y su vasta obra de escritor y de animador se apoya en la necesidad de romper las formas estáticas en que han ido cristalizando la cultura y la sociedad burguesa. Mounier dice de la persona que es un ser espiritual, no reductible a lo material, pues tenemos vocación de eternidad. Decía que la persona es comunitaria desde siempre y para siempre, porque somos un yo, tú y nosotros. Es posible amar al prójimo como a uno mismo. Las características de la doctrina social de la Iglesia es que es el conjunto de enseñanzas de la Iglesia Católica de las realidades, los problemas sociales, económicos, culturales y políticos que afectan históricamente al hombre y a la comunidad humana. También es expuesta por el Papa, organizaciones eclesiales y los obispos. Tiene como objetivo ofrecer un análisis de la realidad de manera integral, elementos de juicio y criterios de acción a los cristianos, a la comunidad humana en general y a los estados. Y lo más importante es que promueve la organización de una sociedad más humana, justa y fraterna. Principios. La noción de la persona humana como ser digno, libre y social, que tiene un destino individual, pero que solo se desarrolla plenamente en sociedad mediante la solidaridad con los demás. La idea de la sociedad como el fruto y al mismo tiempo el espacio natural para el desarrollo de la persona, que crea las condiciones para el progreso espiritual y material de todos sus miembros. El Estado, cuya finalidad es garantizar y promover el bien común y servir la dignidad y libertad de las personas. La justicia social, para asegurar con la justicia social y los derechos humanos la igualdad de oportunidades, la eliminación de discriminación y exclusión social y promover el bienestar. Conclusiones. Creemos que el humanismo cristiano ha dejado importantes aportaciones en la vida actual, sobre todo los valores que han ayudado a tener una sana y armoniosa convivencia como sociedad, ya que busca el bien común. También se nos hace importante su búsqueda por la justicia social, pues donde hay amor hay justicia, y con el amor y la justicia surgirá la paz, además de que lucha por el desarrollo humano en el mundo en el que vive. Es el único humanismo que da una visión del hombre como imagen y semejanza de Dios, lo que hace que fomente la dignidad y la libertad humana.